para orar, ¿ok? Amado Padre que moras en lo alto de los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la posibilidad de estar reunidos este sábado, por estar reunidos en tu nombre, por utilizar esta plataforma, Señor, que nos sirve de templo para que reunidos, unidos en torno a ti, podamos abrir tu palabra y también recibir tu enseñanza, Señor, tu instrucción. Sé tú mismo nuestro Maestro, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra y hacerla parte de nuestra vida. Guíanos en todo momento, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, Señor. Muy bien. Feliz sábado. Ya estamos en vivo. Estamos en este momento transmitiendo para los hermanos de la iglesia de Inland Spanish y déjenme darles la bienvenida también a cada uno de ustedes, a todos aquellos que están reunidos también a través de la plataforma virtual esta mañana, este sábado, y para todos aquellos quienes podrán también unirse y ver este repaso de la lección. Lección número 6. La simiente de Abraham. Esto es algo muy, muy interesante. Esta mañana tenemos un tema que realmente personalmente me ha impactado mucho y creo que también nos va a servir de mucha ayuda. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Dice esto. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Evangelio a Abraham. Fíjense, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Vamos a bajar el volumen de alguien por ahí. Si no, apaguemos los micrófonos, por favor. Fíjense, en este versículo Pablo afirma que el Señor le entregó el Evangelio a Abraham con la finalidad de que las naciones de la tierra sean bendecidas por él y también por los descendientes de Abraham. Ahora, yo les pregunto algo, ¿no? ¿Qué evangelio le entregó el Señor a Abraham? ¿Cuál es el evangelio que el Señor le dio a Abraham y a su descendencia? La promesa que de él vendría un Salvador. Amén. A ver, ¿qué pensamos los demás? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Dice esto: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Te has dado cuenta que el centro de este tema del pacto, de promesas, de bendiciones, de salvación, de llamados, siempre es Cristo Jesús? Él es el centro de todo esto. Otra cosa más, Dios siempre es el que extiende el pacto. Dios siempre es el que promete y Dios siempre es el que cumple. ¿Y cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros? A ver, quiero escucharlos un poco. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros en todo esto? Dios siempre es el que inicia, ¿no? Dios siempre es el que da el primer paso, pero ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? Nos toca obedecer y tener fe, ¿no? ¿Ok? O fe y luego obedecer, o sea, pero van de la mano. ¿Ok? Oye, hermano, ¿te fijas que lo mismo que le ofreció Dios a Abraham, Pablo lo predica a Jesús crucificado, glorificado y santificado? Es la misma propuesta, el mismo evangelio. No se predica ninguna religión, no se predica, se predica a Jesús. Jesús crucificado. Desde antes de que los judíos fueran judíos, ¿no? Y antes que los cristianos fueran cristianos, se predicaba lo mismo. Es increíble eso, ¿no? Cómo se juntan. Exacto, exacto. Ese es el punto. Ahora, quiero compartir con ustedes algo que, para que nos dé una idea respecto al tema que vamos a estar tratando esta mañana. Déjenme compartir aquí. Vamos a ver esta parte. Y aquí está. Lección número 6. La simiente de Abraham. Punto número 1 que quisiera que pudiéramos conversar es el llamado de Israel. Número 2,
promesa y obediencia. Y la parte número 3 es mi papel como descendiente de Abraham. ¿Ya se acabó? Bien, estamos en esta parte. Vamos a... quiero todavía compartir la siguiente imagen. El llamado de Israel. Punto número 1. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dicen esto. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados, y por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Muy bien. Esto es lo que dice justamente este versículo. Ahora, yo les digo esto, mire, el por qué el Señor eligió a Israel. Hubo un momento, ¿no?, en el cual el origen de esta nación fue la apropiada, el momento apropiado, y fue con el llamado del patriarca, aquel que obedeció la voz de Dios. Pero también Dios dice que llamó a Israel porque era el pueblo más pequeño, más débil que los otros, desventajado en comparación con otros pueblos, pero llamados para cumplir una gran tarea, para que sean un pueblo santo para Él. Ahora, yo pregunto esto, ¿no? Dios eligió a Israel para ser un pueblo santo. ¿Cómo crees tú que se puede definir la santidad? ¿Cómo crees tú que se manifiesta o se refleja la santidad? Yo quisiera que todos los hermanos dijeran su opinión referente a eso. Yo quiero saber cómo lo definen de verdad. A ver. Para mí serían los frutos del Espíritu. Ok, muy interesante. Gracias, Janet. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Hermano, yo pensaba que alguien que era santo antes era como cuando iba a la iglesia católica y miraba a esas personas que lo estaban viendo a uno en todo lo que estaba haciendo mientras estaba ahí sentado, aunque no estaban viendo, ¿ok? Pero yo nunca pensé de una persona común y corriente que fuera santo. Pero en realidad es solamente, pues, que Dios ha tenido la gracia y nos ha separado para Él, para su servicio. ¿Alguien más? Yo quisiera ver las opiniones de los hermanos. Ajá. Miren, la verdad, o sea, coincido mucho con lo que están diciendo ustedes, lo que dijo Janet, lo que dijo la hermana Hilda, ¿no? Miren, vamos a ir a unos versículos muy conocidos, pero que entran en esto totalmente, ¿no? Y a los hermanos que nos están viendo en la transmisión también. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Corintios Dice 13. esto, ¿no? Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que sea consumido en las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Nuevamente la pregunta, ¿cómo crees tú que se manifiesta, que se muestra la santidad? Definitivamente no es en lo que comemos, ¿no? No es en cómo vestimos, ¿no? No es en cuanto a la obediencia que tenga a la ley. La santidad se refleja en cuánto puede Dios amar al mundo a través de nosotros. En cuánto puede alcanzar el amor de Dios a los demás por medio de cualquiera de nosotros. Una pregunta que estuvo allí, que estuve pensando y la voy a compartir con ustedes y si gustan responden, si no la dejamos para después. ¿La manifestación de la santidad será para Dios o para los hombres? La manifestación de la santidad, ¿será para Dios o para los hombres? Yo creo que es para el ser humano, hermano. ¿Ok?
Yo creo que no hay mejor manera de testificar el amor de Dios que con tu hermano, Amén. con tus vecinos, con Lo que pasa es quien que, necesita el amor de Dios. lo que pasa es que la santidad lo único que es apartados, hermano. Ujú. Dios nos apartó a esa raza para que le sirvieran. Eso es lo que significa santos, apartados. Entonces, Dios no espera que seas perfecto, pero quiere que le sirvas. Y la santidad que tú manifiestas no es para que Dios se deslumbre con tu santidad, es para que la gente mire el amor de Dios a través de ti. Para eso es la santidad. Por eso Él te pide que tengas el carácter de Jesús, ¿no? Aparte ahorita, hermano, con esa pregunta que usted está haciendo, me viene a la mente todos esos sacrificios que hicieron tantas gentes como los que están en, qué sé yo, los que son sacerdotes o monjas, no quiero ofender, pero que se lastiman, se flagelan, tratando de alcanzar esa santidad, ese perdón de Dios, que en realidad no es necesario. Es que, mira, hermano, en la iglesia, yo creo que yo no conozco muchas religiones, ¿verdad? Pero en nuestra iglesia hay mucha gente que cree que ser santo es no tomar café, no comer carne, no ir a bailar, no oír música, cierta clase de música. No, Dios no se refiere a eso. Dios te aparta para un servicio especial. Amén. Entonces tenemos que definir lo que es santidad de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Lo que Dios quiere. Porque entonces nos vamos a confundir y ahí es donde entra mucha confusión, ¿no? Así es. Así es. Entonces es importante que lo entendamos para nuestro propio beneficio, más que nada. Amén. Amén. Creo que es muy interesante el hecho de que coincidamos con estas cosas, ¿no? Amén. Ahora, hay otro punto más, o sea, y quiero hacerles una pregunta más personal, ¿no? ¿Por qué crees que el Señor te eligió a ti? ¿Será que la elección que el Señor hace es en base a algún talento, alguna habilidad, alguna ventaja que tienes tú? ¿Por qué crees que el Señor te eligió a ti? Gracias. ¿Te has puesto a pensar eso? Por amor, por amor. Por amor. Por Ok. misericordia y gracia. También por misericordia y gracia. Lo que pasa, hermano, es que el llamado, cuando Dios habla de que yo te elegí desde el vientre, está hablando de toda la humanidad. El llamado es para todos, pero dice Jesús, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, o sea que muy poquito respondemos. Pero todo ser humano que fue hecho de la mano de Dios ha sido llamado a ser santo. La respuesta está en nosotros. Si nosotros aceptamos el llamado o no lo aceptamos. Y yo pienso que nos escoge a aquellos que decidimos responderle, nos escogen a manera de que nosotros mismos salgamos más beneficiados. Amén. Nos quiere ayudar. Amén. Gracias. Miren, ahora, esto quería preguntarles a ustedes también. Al ser llamados por el Señor, al ser parte de un movimiento que por fe reclama ser simiente de Abraham, ¿cuál es el papel que debes cumplir? ¿Qué responsabilidad tienes tú con aquellos que te rodean? ¿Qué responsabilidad tienes con aquellos con quienes tienes contacto? Por ejemplo, a través de las redes sociales, de las plataformas virtuales, etcétera. O sea, ¿cuál es el papel que tienes que cumplir? Esto, digamos, implica un tema de responsabilidad. No, a ver, Luisito, vamos. Predicar el evangelio, que los demás alrededor tuyos sepan la salvación de Jesús, que Jesús da, y pues para que no se pierdan. Amén. Amén. Esto es fundamental. Ahora, hay una parte que la vamos a ir, digamos, separando cada vez más, conociendo cada vez más. Y cuando les dije del versículo de Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3, todo esto, digamos, es una motivación para poder ver de que en la medida en que yo esté conectado con Dios, recién en ese momento el carácter de Dios puede ser reflejado hacia otras personas. Y es realmente lo que el Señor quiere de nosotros. Hay una pregunta que la lección plantea y que me pareció muy interesante también, que la quiero compartir con ustedes. En el antiguo Israel, los sacerdotes debían realizar sacrificios de animales, ¿no?, los cuales hacían referencia al Mesías. Hoy, nosotros, como miembros de un sacerdocio santo, como miembros de la iglesia, hermanos de la iglesia de Inland, ¿qué tipo de sacrificios somos nosotros llamados a hacer?
¿Nos hemos puesto a pensar? Sacrificio. Miren, quiero animarlos a que podamos leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí dice esto. Llegamos a ser un sacerdocio santo para Que te ofrecer aparte, mamá, sacrificios espirituales. y que te aparte del pecado. Perdón. Sí, dice, llegamos a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Ujú. ¿Cómo es posible? Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible estar en el mundo sin ser parte del mundo? Esto es muy, muy importante. O sea, ¿cómo podemos estar tan cerca del mundo para mostrarles el amor de Dios, pero a la vez estar lejos para escapar de su influencia? A ver, Janet. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, no es por mis propias fuerzas, ¿verdad? Sino porque Cristo vive en mí. Esta es la aspiración más grande que deberíamos tener cada día. Esto es fundamental. ¿Cómo se vincula nuestra relación con Dios con nuestra reconexión con los demás? Oye, hermano, el versículo de Corintios 13 de Pablo cuando habla del amor, ¿no? En realidad ese es el evangelio. Amén. O sea, Correcto. porque de nada te sirve, por ejemplo, que tú no fumes, no tomes, no adulteres. Claro. O sea, cumplas todo eso, pero no ames a la humanidad. Ujú. Porque el ayuno verdadero que Dios describe en Isaías es precisamente eso, que ames a tu hermano. Y Jesús lo dijo, ¿no? Ama a Dios y luego ama a tu hermano. Esos son los mandamientos más importantes. Si tú cumples esos dos mandamientos, cumples todos los demás mandamientos. Bueno, Está estamos encerrado todo, ¿no? Sí, Janet. allí. Mencionamos lo que el hermano dice, el nuevo pacto simplemente dice Dios, ¿sabes qué? Ya no van a estar escritos en piedra, lo voy a poner en tu corazón, lo voy a poner en ti. Entonces, pero la realidad es de que como humanos se nos hace difícil poder cumplir la ley, ¿verdad? Nunca la vamos a poder cumplir, de hecho. Nunca podremos hacerlo eso. Entonces, es permaneciendo en Jesús y Jesús dándonos entonces el regalo del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que entonces nosotros ahora podemos, si nos mantenemos en Él, ¿verdad? Si nos mantenemos, por eso es que dice, si nos mantenemos en Él, entonces llevaremos muchos frutos. El fruto del Espíritu cubre todo. Ya no nos tendremos que preocupar por poder cumplir la ley. Ya no hay, no necesito yo preocuparme por eso, porque el Espíritu es el que va a hacer todo eso en mí. O sea, si nos podemos a pensar, y hablaba con un amigo esta semana, si yo vivo con Cristo diariamente en mi ser, si Él es constantemente está en mí, ¿cuáles serán los frutos que yo voy a hacer? Exacto. ¿Cuáles son los frutos? O sea, va a ser imposible poder fornicar, va a ser imposible poder matar, es imposible. Claro. Entonces, lo que requerimos y lo que Gálatas está hablando, lo que Pablo está hablando, es simplemente llenarnos, enamorarnos, porque Dios por amor nos amó y se entregó por nosotros. Y también dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, amándolo a Él, es que vamos a producir todo esto. Amén. Y se va a hacer más fácil. Yo todavía estoy tratando de digerirlo, pero lo estoy entendiendo de que lo que necesitamos nosotros, más que predicar la, la ley, es predicar a Cristo, prediquemos a Cristo y entonces Cristo estando en nuestro ser, los resultados
vienen por consecuencia de poder estar con Jesús, ¿verdad? Amén. Eso es lo fundamental en realidad, ¿no? Cuando conversamos respecto a lo que realmente significa nuestra religiosidad, nos damos cuenta, así como está diciendo Janet ahorita, de que es un tema relacional, ¿no? O sea, si yo no estoy relacionado, ligado, unido, lleno, enamorado de Jesús, o sea, Ujú. no se va a poder reflejar en mi vida, o sea, ese es el problema y tiene que ser algo constante, ¿no? Es necesario que sea algo constante. De esa manera, entonces, puedo recién a través de mis obras, de mis actos, de mi conducta, manifestar la presencia de Cristo, ¿no? Sí, hermano Manuel. Ay, perdón, hermano, le estoy diciendo a mi esposa porque estaba hablando. Oye, entonces, en Dele. conclusión, no, nadie me ha dicho cuál es el sacrificio que tenemos que hacer nosotros. Ok, el sacrificio más importante es el de Es unirnos. buscar cada día y de conocer a Jesús, ¿no? Así De es. estar unido a Él, de relacionarnos con Él, de tratar de tener una mejor amistad, una mejor Así relación es. con Él. Ese realmente, ese debe ser nuestro esfuerzo, ¿no? Que nuestro esfuerzo no tenga que estar ligado al hecho de buscar cumplir una ley, del hecho de buscar cumplir la parte de un pacto, ¿no? Sino enfocados primero, lo digo que no sea importante, sino que primero debemos estar enfocados en En conocer Cristo. a Jesús. Janet, Amén. Aquí para ligar lo que está diciendo usted, nuevamente en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no nuestra, así es. de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Así es, O así sea, es. es por las obras de Cristo. O Amén, sea, yo amén. puedo vivir toda una vida tratando de cumplir la ley y al final no ser salva, Perderme. ¿verdad? Pero si yo vivo mi vida tratando de poder llenarme de Jesús, entonces es que Cristo obrará, ¿verdad? Por mí. Ya no soy yo. Por eso es que dice, no soy yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Él es el que obrará en nosotros. Amén. Gracias, gracias, Janet. Vamos a avanzar en esta parte. Tengo aquí esto. Número 2, promesa y obediencia. Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Ujú, ujú. Interesante, interesante. Es interesante notar que con el correr del tiempo y alejarse de la época de Abraham, la tendencia de sus descendientes fue el enfocarse más en la promesa que en aquel que hizo la promesa. Ujú, Ahora, al pueblo de Israel a través de Moisés se le dieron muchas leyes, ¿no? Leyes civiles para que vivieran en armonía unos con otros, leyes sanitarias para cuidar de la salud física, leyes rituales que apuntaban al Mesías venidero. Ahora fíjate que todas esas leyes entregadas a los israelitas, más que mostrar el carácter de Dios, mostraban el carácter negativo y de falencias que tenía el pueblo. Todas estas leyes fueron dadas por lo torcido del carácter de esta gente. Por esa razón es que Dios les tuvo que entregar a través de Moisés un gran paquete de leyes. Y en la palabra encontramos la oportunidad de conocer justamente el amor y la gracia de Dios por la humanidad. Son las experiencias que encontramos en la palabra las que nos revelan el carácter de Dios, de un Dios de amor y que con mucha paciencia busca movernos y llevarnos desde donde estamos hacia donde Él está. Esto es lo fundamental, porque eso determina nuestra forma de relacionarnos con Dios. O sea, la comprensión de esto, la comprensión de cuál es verdaderamente el carácter de Dios, determina la manera en cómo vemos a Dios, el concepto que tenemos de Dios, y que a su vez será determinante en la manera en que me relaciono con Él. Ahora, una pregunta. Vamos a leer, quiero invitarlos a que busquen en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 28, versículo 15.
que dice esto: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones, ¿no? Y luego, no voy a continuar porque sale una lista de maldiciones, ¿no? De maldición por esto, lo otro, lo otro, lo otro. Ok. Cuando leemos este versículo, pareciera que recibimos la bendición de Dios por medio de la obediencia a sus leyes y que recibimos maldición cuando desobedecemos. ¿Qué piensas? ¿Será esto completamente correcto? ¿En qué manera esto no concuerda con el hecho de que mi salvación no depende de mis obras? ¿Qué piensan? Pues, Una cosa más. Miren, antes de que vayamos, los quiero invitar a que lean ahora Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 14. 10, 14. Gálatas capítulo 3, ¿Ves? versículo 10 al 14. Y dice esto, ¿no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si la obediencia a la ley no es realmente la parte que me permite ser justificado ante Dios, ¿dónde debería estar puesto mi esfuerzo cada día? ¿De qué manera realmente llego a ser justificado delante de Dios? Vamos, Janet, el micrófono, ¿no? Volvemos a lo mismo, Exacto. en Cristo. Volvimos, tenemos que estar en Cristo solamente, porque Él es el que nos libró de la ley. O sea, ya no estamos bajo la ley. Por eso es que dice, ya no estamos bajo la ley. Cristo es el que obra eso en nosotros, ¿verdad? Amén. No es que vamos a rechazar la ley, no es que no vamos a guardar la ley. Al contrario, Claro. estamos en Cristo, la ley va a ser guardada a perfección. El Cristo es el que nos justifica. Ahora, de manera práctica, o sea, ¿cómo llego a esto, no? O sea, ¿cómo llego por ejemplo, cuando dice Apocalipsis, ¿no? Hablando de los 144,000, y estos son los que van tras el Cordero por donde Él va, ¿no? Los siguen por todo lado y llevan en sus frentes el nombre del Padre y del Hijo, también lo llevan ahí grabado, ¿no? O sea, tienen su carácter. Aquí en esta parte, le escuchaba hoy en la mañana a la hermana Edelweiss Ramal en el sermón en su iglesia, le mando un enorme saludo desde aquí para la hermana Edelweiss Ramal. La escuchaba a ella decir, justamente en esta zona específicamente de nuestro cerebro es donde se asienta el medio de comunicación que tenemos con Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué manera práctica yo llego a establecer esa relación con el Señor? ¿De qué manera práctica mi vida puede reflejar el carácter de Dios? A ver, animémonos, ¿no? Vamos a llevarlo a un plano más real, ¿no? Aquí, en nuestro momento. ¿Qué cosas tengo que hacer? O sea, ¿de qué formas prácticas realmente mi vida puede llegar a establecer ese vínculo cercano con Dios? No todos a la vez, ¿eh? No todos a la vez. Hacer de Cristo nuestro primer trabajo, dice. Hacer de Él Amén. el primer trabajo. Como cuando estudiamos Apocalipsis 14, ¿no? Temer a Dios y darle gloria, o sea, hacerlo el centro de nuestra vida, hacerlo lo más importante, que Él sea el centro de todo lo que tenemos que hacer, porque a pesar de que estemos en el apuro, tengamos que ir para acá, que vivamos una vida agitada y tenemos que estar a la hora en determinado lugar y que tenemos que participar en esto y lo otro,
pero saber de que el Señor es el centro, es lo más importante y debe ser lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Un versículo que personalmente me gusta mucho, es uno de mis versículos favoritos. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Fijémonos en esto, ¿no? Lo crucial en el pecado, miren, en el rompimiento de la ley, no es en sí la desobediencia, ¿sí? Escuchen bien esta parte, o sea, lo crucial, cuando uno comete un pecado, cuando uno rompe la ley, no es exactamente la desobediencia, no es el actuar mal. No digo que no esté, que no sea algo negativo, obviamente, en sí mismo, claro que lo es, pero no es lo crucial, no es lo fundamental y no es aquello que debería afanarnos más. Lo crucial, lo fundamental, es mi relación con Dios. Es el reconocer que en la apostasía, en el pecado, en la infracción de la ley, mi relación con Dios se rompe, se pierde. Eso es lo crucial, eso es lo central, eso es todo el asunto de la promesa y la obediencia. El poder saber de que cuando yo cometo un error, cuando transgredo la ley, etcétera, en realidad lo que está pasando es de que mi relación con Dios se está perdiendo. Eso es lo que ocurrió desde el comienzo, cuando Adán y Eva no le creyeron al Señor y decidieron creerle a la serpiente. Ahora, ¿qué elementos debería considerar yo en la búsqueda diaria de una mejor relación con Dios? ¿Qué aspectos de hábitos, de estilo de vida debería considerar en mi deseo de mantener una mejor relación con Dios? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué elementos debería yo considerar en mi búsqueda diaria, constante, de mejorar, de mantener una mejor relación con Dios? ¿Ok? ¿Qué aspectos, a ver, de hábitos, de estilo de vida, etcétera, yo tengo que considerar, tener presente en mi deseo de poder mantener una mejor relación con Dios? Creo que la oración es uno, ¿Ok? el estudio de su palabra es el otro, porque se dice de que tú eres La fe lo diaria. lo que tú comes, ¿no? Y Ok. tú reflejas lo que tú estudias. Entonces, si nosotros estudiamos otras cosas, pues vamos a reflejar esas otras cosas, pero si estudiamos la palabra del Señor, su amor, su justicia, eso vamos a reflejar cada día también. Amén. Amén. ¿Alguien más? Fíjense, una buena relación implica conocimiento. Y un conocimiento bidireccional, o sea, no solamente un conocimiento de un lado, ¿no? Sino permitirle al Señor o hacerle saber al Señor lo que yo siento también, lo que yo quiero, lo que yo pienso. En Mateo 25, capítulo 25, versículos 12 al 13, hay una expresión tajante de un momento final, donde el rey, el Señor, dice, no os conozco, ¿no? O sea, eso será determinante porque hay gente que vendrá y le dirá, Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, no os conozco. O sea, ¿por qué? Porque no hubo una relación. Desarrollar esa relación requiere intención de mi parte. Un poquito de esfuerzo, ¿no? Tiempo para compartirlo con el Señor. Es interesante, ¿no? A veces he escuchado unos sermones muy, muy interesantes de Pastor Runril, ¿no? Ah, por ejemplo, con respecto al tiempo, o sea, utiliza algunas expresiones un tanto abstractas, digamos un poco a veces difíciles de comprender, pero los estudiosos con respecto al tiempo, o sea, implican o digamos consideran estratos que van un poco más allá tal vez de nuestro conocimiento regular, pero todos estamos ligados a ello, ¿no? Al tiempo. Y el tiempo es vida. O sea, porque el tiempo que disponemos para algo, no lo volvemos a retomar, o sea, no lo podemos regresar nuevamente, ¿no? Pero el tiempo entregado al Señor es un tiempo bien aprovechado, siempre. ¿Ok? Necesitamos desarrollar esa intención. Y para desarrollar esa relación, perdón,
se requiere intención de mi parte, ¿no? Mm. Un poco de esfuerzo, compartir tiempo con el Señor y dejar que Él se manifieste a través de las vivencias, de las palabras, de las experiencias propias, también de otras personas, ¿no? Esta mañana, bueno, había tenido ya preparado a alguien para que tenga el testimonio acostumbrado. Lamentablemente tuvo una emergencia y no nos pudo acompañar esta mañana, pero aquí estamos de todas maneras, ¿ok? Vamos a continuar con esto. Nueva parte. Bueno, déjenme compartir aquí nuevamente esto. Mi papel como descendiente de Abraham. Un versículo impresionante, algo que me llamó la atención cuando lo leí por primera vez. Isaías capítulo 19, versículos 23 al 25, dicen esto. En aquel día habrá una carretera desde Egipto hasta Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria. Y unos y otros adorarán juntos. En aquel día, Israel será junto con Egipto y Asiria una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo, bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Esto realmente es impresionante. O sea, esta exclamación del profeta realmente es extraordinaria. Y es aquí que podemos ver la magnitud del impacto que tiene y que tendrá en la humanidad la proclamación del Evangelio. Aquí es que podemos ver el resultado de lo que significa realmente la promesa hecha a Abraham y ver cómo por medio de él serían benditas toda la tierra. Sin embargo, en el tiempo y en la descripción de los eventos narrados en la palabra de Dios encontramos que el ideal de Dios para su pueblo, el ideal de Dios para aquellos a quienes llamó, no siempre se realizó. Tenemos la seguridad de que será realidad, pero no siempre fue así. Por ejemplo, cuando vino Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, yo te pregunto, ¿no? ¿Por qué crees tú de que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron? Ni siquiera lo reconocieron. ¿Por qué crees que ocurrió esto? ¿Por qué crees que cuando Jesús vino, la gente ni siquiera lo reconoció y no lo recibieron? Creo que por lo mismo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Ajá. ¿Qué está pasando, Janet? Pues podemos estar en los últimos días, pero muchos piensan que esto ya va a pasar. Y entonces no nos preparamos, como lo mismo que sucedió en los días de Noé. O sea, todo es similar, todos estamos viendo que estamos pasando por lo mismo, ¿verdad? Y es porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar más sometidos, aprendiendo, escudriñando. Solamente así nos vamos a dar cuenta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que viene, ¿verdad? Ok. Exacto, exacto. El Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Fíjese, el libro deseado de todas las gentes, en la página 20 dice esto, ¿no? Durante los siglos que siguieron, Israel sufrieron por la opresión de enemigos paganos hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. ¿No es eso un poco lo que también todavía seguimos enseñando hoy, de que nuestra prosperidad depende de la obediencia a la ley de Dios? No digo que el cumplimiento de la ley, como les dije antes, no sea una parte importante que nos toque cumplir, claro que lo es, pero los motivos son cruciales, los motivos son importantes, ¿no? Ahora, antes de terminar, ¿no? Hoy, 2021, segundo año de pandemia, Iglesia de Inland, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol como miembro de iglesia en el cumplimiento de esta promesa? ¿En el cumplimiento de los planes de Dios para la humanidad? ¿Cómo impacta el cómo veo yo a mi prójimo? El ser consciente de que Dios me ama a mí y también ama al resto de las personas. ¿Cómo cambia mi perspectiva de la vida el saber que soy parte del plan de Dios para salvar a la humanidad? ¿Somos conscientes de eso?
Y bueno, tal vez podemos contestar luego esas preguntas. Tenemos un tiempo también que respetar ahora aquí. Y llegamos al final del estudio de esta semana. Y espero que hayamos podido entender que el Señor me extiende el llamado personal para ser parte de su pueblo, no por una habilidad o condición personal de ventaja que pueda tener frente a otros, sino que lo hace por amor a mí y también por amor a aquellos que me rodean. También espero que recuerdes que la obediencia a la ley de Dios, sin dejar de ser esto importante, no me permite ser justificado delante de Dios, y que el centro de mi religiosidad se basa principalmente en mi relación con Dios y relación con el prójimo. También debemos tener presente que nuestra prosperidad o desventura personal, física, espiritual, no se basa en mi dependencia de obediencia a la ley, sino en mi dependencia de aquel que dio la ley. Y que tanto tú como yo, por la fe, siendo parte de la descendencia de Abraham, somos llamados a ser de bendición a las naciones de la tierra, al mostrarle a todos ellos a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Quisiera hacerte recordar nuevamente que este tiempo de la lección es una oportunidad para aprender a conocer más a Jesucristo y a su Padre, quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, enviarnos un mensaje y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos y familiares a participar de este estudio y sintámonos libres de poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones, experiencias y preguntas que deseemos. También quiero recordarles a los que están aquí en esta clase que les enviaré a los miembros de esta clase el link para que puedan ver el repaso de hoy en mi canal de YouTube y no olviden suscribirse, hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Así que vamos a encender nuestras cámaras en este momento para despedirnos de la iglesia de Inland y terminar la transmisión que tenemos con la iglesia, así que los vemos la próxima semana. Y muchas gracias, Génesis. Nos estamos viendo.